Mi nombre es Aurelio Mendoza Herrera. Tengo 71 años. Y durante 5 años, mi nieto adoptado fue el único que me visitaba mientras mis propios hijos de sangre me tenían abandonado como un perro viejo. Lo que ninguno de ellos sabía es que yo había estado preparando una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Una sorpresa que los dejaría con la boca abierta y los haría arrepentirse de cada día que me ignoraron. Porque al final, la sangre no siempre hace la familia. Y eso lo iban a aprender de la manera más dolorosa posible. Imagínense la escena. Ahí estaba yo, un domingo por la tarde, sentado en mi sillón de siempre esperando que alguno de mis 3 hijos viniera a visitarme. Era mi cumpleaños número 71 y había preparado empanadas, había comprado gaseosa. Había limpiado la casa de arriba abajo pensando que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Pero como siempre, las horas pasaron y nadie llegó. Ni Roberto, mi hijo mayor que vive a solo 10 cuadras de aquí, ni Carmen, mi única hija que supuestamente me adora, pero que siempre tiene una excusa para no venir. Ni Sebastián, el menor, que cuando necesitaba plata para sus estudios venía todos los días, pero ahora que es ingeniero parece que se le olvidó el camino a casa de su padre. A las 6 de la tarde, cuando ya había perdido las esperanzas, escuché que tocaban el timbre. Mi corazón saltó pensando que por fin uno de mis hijos había recordado que era mi cumpleaños. Pero cuando abrí la puerta, no era ninguno de ellos. Era Matías, mi nieto de 19 años, el hijo adoptado de Roberto. Llegó con una sonrisa enorme, una torta pequeña de la panadería del barrio y un abrazo que me partió el alma de lo sincero que era. «Feliz cumpleaños, abuelo», me dijo con esa voz que siempre tenía un dejo de cariño real, no fingido como el de los otros. Y ahí, parado en la puerta de mi casa, me di cuenta de algo que me cambiaría todo. El único que realmente me quería en esa familia era el que no llevaba mi sangre. Escuchen esta historia hasta el final y díganme, ¿ustedes qué harían en mi lugar? Cuéntenme también desde qué ciudad me están escuchando, porque lo que les voy a contar es algo que le puede pasar a cualquier familia, en cualquier lugar del mundo. Para que entiendan bien cómo llegué hasta ese punto, tengo que contarles quién soy realmente y cómo construí todo lo que tengo con estas manos que ahora tiemblan un poco, pero que durante 50 años fueron las más firmes del barrio. Llegué a esta ciudad hace 40 años, desde un pueblo pequeño donde no había nada más que vacas y miseria. Me vine con mi esposa Esperanza, que en paz descanse, y con 1,000 pesos en el bolsillo que habíamos ahorrado vendiendo todo lo poco que teníamos. Esperanza estaba embarazada de Roberto y yo tenía 26 años y unas ganas de trabajar que ni me las creía yo mismo. Conseguí trabajo en una fábrica de muebles donde pagaban poco, pero era algo. Esperanza lavaba ropa ajena para sumar unos pesos y así fuimos sobreviviendo esos primeros años duros donde algunos días había que elegir entre comprar pan o pagar el alquiler de ese cuartito húmedo donde vivíamos. Roberto nació en un hospital público después de 12 horas de parto donde yo me paseé por los pasillos como león enjaulado hasta que una enfermera me dijo que tenía un hijo sano. Cuando lo vi por primera vez, tan pequeñito y arrugado, me prometí a mí mismo que ese niño
nunca iba a pasar hambre como había pasado yo. Iba a tener estudios, iba a tener una casa propia, iba a tener todo lo que yo no tuve. Trabajé doble turno durante meses para ahorrar cada peso extra. Esperanza me decía: «Aurelio, te vas a enfermar trabajando tanto». Pero yo le contestaba: «Mujer, esto es temporal. Ya vas a ver que dentro de unos años vamos a tener nuestra casa propia». Y así fue. Después de 3 años de sacrificios, había juntado lo suficiente para comprar un terreno en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, solo un pedazo de tierra con yuyos y piedras, pero era nuestro. Los fines de semana, después de trabajar toda la semana en la fábrica, me iba al terreno a limpiar, a medir, a planificar cómo iba a ser nuestra casa. Roberto era chiquito, pero me acompañaba. Lo ponía en una mantita bajo la sombra de un árbol mientras yo cavaba los cimientos con pala y pico, porque no tenía plata para contratar máquinas. Cuando Roberto tenía 5 años y Carmen 3, porque Carmen había llegado 2 años después que Roberto, empecé a levantar las paredes de nuestra casa. Ladrillo por ladrillo, los domingos y feriados, a veces con ayuda de algún vecino que se compadecía de verme trabajar solo, pero la mayoría de las veces con mis propias manos. Esperanza me traía mate y sándwiches y me decía: «Mi amor, estás construyendo el palacio de nuestros hijos». Y vaya si tenía razón. Esa casa que levanté con tanto sacrificio se convirtió en el hogar donde mis hijos crecieron, donde festejamos cumpleaños, donde lloramos cuando Esperanza se enfermó y donde años después iba a descubrir quién realmente me quería y quién solo me veía como una herencia con patas. Cuando la casa estuvo terminada, yo ya trabajaba como supervisor en la fábrica y había empezado un pequeño taller de carpintería en el fondo de la casa. Hacía muebles por encargo y los fines de semana arreglaba sillas y mesas de los vecinos. Roberto y Carmen me ayudaban pasándome las herramientas y aprendiendo el oficio. Carmen siempre fue más interesada en los estudios, pero Roberto tenía manos hábiles para la madera. «Papá», me decía, «cuando sea grande voy a tener un taller más grande que el tuyo». Y yo le sonreía pensando que algún día trabajaríamos juntos, padre e hijo, construyendo muebles y construyendo recuerdos. Sebastián llegó cuando Roberto ya tenía 12 años. Fue una sorpresa porque ya creíamos que íbamos a tener solo 2 hijos. Pero Esperanza se embarazó de nuevo y yo me puse contento porque siempre había querido una familia numerosa. Sebastián era diferente a los otros 2. Más inquieto, más preguntón, siempre quería saber cómo funcionaban las cosas. Mientras Roberto jugaba en el taller y Carmen estudiaba, Sebastián se la pasaba desarmando radios viejas y relojes rotos para ver qué tenían adentro. «Este va a ser ingeniero», decía Esperanza cuando lo veía concentrado con un destornillador en la mano. Los 3 crecieron en esa casa que yo había construido con tanto amor. Les pagué los mejores estudios que pude, trabajando turnos extra cuando hacía falta plata para los útiles o para algún viaje del colegio. Roberto estudió administración de empresas, Carmen se recibió de maestra y Sebastián, como había predicho Esperanza, se hizo ingeniero civil. Yo estaba orgulloso de mis hijos profesionales. En las reuniones de padres del colegio, cuando las maestras decían lo bien que estudiaban mis chicos, yo me inflaba el pecho pensando: «Estos son los hijos del carpintero Aurelio, el que llegó del campo sin nada,
y ahora tiene 3 hijos universitarios. Esperanza murió cuando Sebastián tenía 22 años. Cáncer de estómago que se la llevó en 6 meses, a pesar de todos los médicos y todos los tratamientos caros que pagué vendiendo herramientas y empeñando todo lo que podía. Los últimos días estuve al lado de su cama en el hospital, sosteniendo su mano mientras ella me decía: «Aurelio, cuida a los chicos. No dejes que se olviden de lo que les enseñamos». Yo le prometí que iba a cuidarlos siempre, que la casa siempre iba a estar abierta para ellos, que nunca les iba a faltar nada mientras yo respirara. Después del funeral, la casa se sintió vacía por primera vez en 25 años. Roberto ya estaba casado y vivía en su departamento. Carmen se había mudado con su novio, que después se volvió su marido. Sebastián alquiló un lugar cerca de la universidad donde trabajaba. De repente me encontré solo en esa casa que había construido para mi familia, rodeado de recuerdos y fotos, preguntándome si había valido la pena tanto sacrificio para terminar comiendo solo todas las noches. Al principio venían seguido. Roberto llegaba los domingos con su esposa Mónica y su bebé recién nacido, Matías. Carmen venía entre semana a tomar mate y contarme de su trabajo en la escuela. Sebastián aparecía cuando necesitaba que le arreglara algo o cuando quería usar las herramientas del taller. Pero de a poco las visitas se fueron espaciando. Roberto empezó a venir cada 15 días, después una vez por mes, después solo en ocasiones especiales. Carmen siempre tenía alguna excusa: que el trabajo, que el marido, que estaba cansada. Sebastián directamente desapareció durante meses, y cuando lo veía era de casualidad en el centro o porque necesitaba que le prestara plata. Pero había algo que me consolaba en esa soledad. Matías, el hijito de Roberto, había crecido con un cariño especial hacia mí. Desde que era bebé, cuando Roberto lo traía, el nene se calmaba cuando yo lo alzaba. Cuando empezó a caminar, venía directo hacia donde yo estaba. Cuando aprendió a hablar, sus primeras palabras claras después de mamá y papá fueron abuelo Aurelio. Roberto y Mónica se reían y decían: «Este chico te adora, papá, sos su preferido». Lo que no sabían Roberto y Mónica, y yo me enteré mucho después, es que Matías era adoptado. Roberto nunca me lo había dicho. Aparentemente Mónica no podía tener hijos y habían decidido adoptar cuando llevaban 3 años de casados. Pero para mí, Matías era mi nieto igual que si hubiera salido de mis propias venas. Lo quería como a los otros nietos que llegaron después, cuando Carmen tuvo 2 hijas y Sebastián tuvo un varón. Pero había una diferencia. Mientras los otros nietos crecían y se iban alejando, influenciados por sus padres, que cada vez me visitaban menos, Matías mantuvo ese cariño genuino hacia mí. Cuando cumplió 15 años y Roberto ya venía a casa solo 3 veces al año, Matías empezó a venir solo. Primero acompañado de algún amigo, después solo. Me ayudaba en el taller, me escuchaba contar historias de cuando era joven. Se quedaba a almorzar los domingos cuando sus propios padres tenían compromisos más importantes. ¿Y saben qué era lo más raro? Que Matías era el único que realmente me preguntaba cómo estaba. Los otros, cuando venían, hablaban de sus problemas, de sus trabajos, de sus necesidades. Pero Matías me preguntaba: «Abuelo, ¿cómo durmió? ¿Le duele la espalda?
¿Quiere que lo acompañe al médico? Era el único que se había dado cuenta de que yo ya no era el hombre fuerte que había construido esa casa con mis propias manos, sino un viejo de 71 años que a veces se sentía muy solo. El abandono de mis hijos de sangre no pasó de un día para el otro. Fue como esas filtraciones en el techo que al principio no las notas, pero después se van haciendo más grandes hasta que un día te gotea encima de la cama. Roberto empezó inventando excusas para no venir los domingos. Papá, Mónica no se siente bien. Papá, tenemos un cumpleaños de los amigos de Mónica. Papá, se nos complicó con el trabajo. Siempre algo que sonaba razonable, pero que después de escucharlo 20 veces empezaba a sonar falso. Carmen era más sutil. Venía, sí, pero siempre con prisa. Llegaba, tomaba un mate rápido, me preguntaba si necesitaba algo del supermercado y se iba. Nunca tenía tiempo para quedarse a almorzar, nunca quería que le contara cómo habían sido mis días. Era como si cumpliera con un trámite, como si viniera por obligación moral, no por cariño. Y sus hijas, mis nietas, cada vez me conocían menos. Cuando las veía en algún cumpleaños familiar, me saludaban con timidez, como si fuera un extraño. Sebastián directamente había decidido que yo ya no existía. Después de recibirse y conseguir un buen trabajo en una empresa constructora, las visitas se volvieron casi inexistentes. Solo aparecía cuando necesitaba algo, que le prestara herramientas, que le arreglara algún mueble, que le diera plata prestada para algún proyecto. Llegaba, resolvía lo que necesitaba y se iba. Sin preguntar cómo estaba, sin quedarse a comer, sin traer a su hijo para que conociera a su abuelo. Y mientras todo esto pasaba, Matías seguía viniendo. 2, 3 veces por semana. A veces, solo a saludar de camino a la universidad. A veces a pasar toda la tarde conmigo. Me ayudaba con las compras cuando yo ya no tenía ganas de ir al mercado. Me acompañaba al médico cuando tenía que hacerme controles. Se quedaba a cenar cuando veía que había cocinado demasiado para una persona sola, sin que nadie se lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en el taller, lijando una mesa que estaba restaurando, Matías me dijo algo que me llegó al alma. Abuelo, usted es la persona más importante en mi vida después de mis padres. Todo lo que sé de trabajar con las manos me lo enseñó usted. Todo lo que sé de ser hombre honesto también. Yo paré de lijar y lo miré. Ahí estaba ese muchacho de 18 años, que no tenía ni una gota de mi sangre, diciéndome algo que de mis propios hijos nunca me habían dicho. Fue en ese momento que empecé a pensar en algo que antes no había considerado. Toda mi vida había dado por sentado que cuando me muriera, todo lo que tenía se iba a repartir entre mis 3 hijos por partes iguales. La casa, el taller, los ahorros que había ido juntando durante años. Era lo lógico, ¿no? Eran mis hijos, llevaban mi apellido, tenían derecho a heredar lo que yo había construido. Pero esa tarde, viendo a Matías trabajar con dedicación en algo que yo le había enseñado, me pregunté por primera vez si la sangre era realmente lo único que importaba. Los meses siguientes fueron una confirmación de lo que ya venía sospechando. Mis cumpleaños pasaban sin visitas. Las fiestas navideñas las pasaba solo o con Matías.
que siempre se las arreglaba para escaparse un rato de las celebraciones familiares para venir a verme. Los días de padre, que antes eran especiales, se convirtieron en llamadas telefónicas de 5 minutos donde mis hijos me saludaban por compromiso y cortaban rápido porque tenían cosas que hacer. Mientras tanto, Matías no solo venía a visitarme, sino que había empezado a traer a su novia para que me conociera. «Abuelo», me dijo un domingo, «quiero que conozca a Sofía. Es muy importante para mí y quiero que usted le dé su bendición». ¿Se dan cuenta? Un muchacho de 19 años que me pedía mi bendición para su noviazgo, mientras mis propios hijos no me consultaban ni cuando cambiaban de trabajo. Fue durante esa época que me enteré de la verdad sobre Matías. Estaba en el hospital haciéndome unos estudios de rutina cuando escuché a 2 enfermeras hablando en el pasillo. Una le decía a la otra: «¿Viste al muchacho que vino con don Aurelio? Es adoptado. ¿Sabías? Me contó la madre cuando vino la semana pasada que lo adoptaron de bebé». Al principio no les presté atención, pero después caí en la cuenta de que estaban hablando de Matías y de mí. Esa noche, cuando llegué a casa, me quedé pensando en lo que había escuchado. Matías era adoptado y nunca me lo habían dicho. Roberto y Mónica me habían mentido durante 19 años, haciéndome creer que Matías era mi nieto de sangre cuando en realidad era un chico que habían adoptado. Mi primera reacción fue de enojo. ¿Por qué me habían ocultado algo así? ¿No confiaban en mí? ¿Pensaban que lo iba a querer menos por no ser de mi sangre? Pero después, mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de algo que me llenó de una paz extraña. Durante 19 años, había querido a Matías creyendo que era mi nieto de sangre, pero él me había querido a mí sabiendo exactamente quién era. Él sabía que era adoptado, sabía que no tenía mis genes, sabía que técnicamente no era mi nieto real. Y aún así, me había elegido. Me había elegido como su abuelo. Me había elegido como la persona importante en su vida. Me había elegido por encima de sus propios padres, que cada vez le prestaban menos atención. Esa revelación me cambió todo. Me hizo entender que el amor verdadero no tiene nada que ver con la sangre. Mis 3 hijos de sangre me habían abandonado a pesar de todo lo que había hecho por ellos. Pero este muchacho que no compartía ni un gen conmigo, me cuidaba como si fuera su tesoro más preciado. ¿Quién merecía realmente lo que yo había construido durante toda mi vida? ¿Los que compartían mi apellido, pero no mi tiempo? ¿O el que compartía mi tiempo, pero no mi apellido? Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mis últimos años. Fui a ver a don Ernesto, un abogado amigo que había conocido años atrás cuando me ayudó con unos papeles de la casa. Le expliqué mi situación sin dar muchos detalles. Solo le dije que quería cambiar mi testamento. «Don Aurelio», me dijo, «¿está seguro de esto? Es una decisión muy grande». «Ernesto», le contesté, «tengo 71 años y sé muy bien lo que estoy haciendo. Quiero dejarle todo a quien realmente me quiere, no a quien se supone que me tiene que querer». Durante las siguientes semanas, don Ernesto preparó todos los papeles. Leímos juntos cada línea, cada cláusula, cada detalle. El Nuevo Testamento era claro. Matías Herrera, mi nieto adoptado, heredaría la casa, el taller con todas las herramientas,
mis ahorros en el banco y un pequeño negocio de alquiler de herramientas que había montado sin que nadie supiera. En total, eran más de 180,000 pesos en ahorros, además de la casa, el taller y los derechos del alquiler. Mis 3 hijos de sangre no recibirían nada, excepto una carta explicando por qué había tomado esa decisión. Pero yo sabía que no podía morir sin que ellos supieran la verdad. No era justo que se enteraran recién cuando leyeran el testamento. Tenían derecho a saber por qué su padre había decidido que no merecían su herencia. Así que organicé una reunión familiar para un domingo de diciembre. Los llamé a los 3 y les dije que tenía algo importante que contarles. Roberto vino con cara de fastidio, como si le estuviera quitando tiempo de algo más importante. Carmen llegó tarde y se disculpó diciendo que tenía que irse temprano porque había quedado en llevar a las nenas a lo de una amiga. Sebastián ni siquiera se molestó en venir. Mandó un mensaje diciendo que tenía trabajo. Matías, por supuesto, estaba ahí, como siempre, sentado al lado mío en el sillón, preguntándome si quería que preparara mate, si estaba cómodo, si necesitaba algo. Mientras esperábamos que llegaran los otros, me dijo: «Abuelo, todo bien, lo veo preocupado». Yo le sonreí y le dije: «Todo perfecto, hijo. Solo quiero aclarar algunas cosas con la familia». Cuando por fin estuvieron todos reunidos, menos Sebastián, que había brillado por su ausencia como siempre, me paré del sillón con los papeles del testamento en la mano. «Bueno», les dije, «los llamé porque hay algo que tienen que saber. He cambiado mi testamento». Roberto levantó una ceja con interés. Carmen dejó de mirar el celular por primera vez en la tarde. Matías me miró extrañado, como preguntándose por qué necesitaba hablar de esas cosas. Durante los últimos 5 años, seguí diciendo, he estado pensando mucho en qué significa realmente la familia. He llegado a la conclusión de que la familia no la hace la sangre, la hace el amor. La hace el tiempo que uno dedica, el cariño que uno demuestra, la presencia cuando hace falta. Roberto se movió incómodo en su silla. Carmen guardó el celular en la cartera. Matías seguía sin entender a dónde iba todo esto. Por eso, continué. He decidido dejarle todo lo que tengo a Matías. La casa, el taller, los ahorros, todo. Él ha sido el único que me ha acompañado durante estos años difíciles. El único que se ha preocupado por mí como persona, no como una obligación familiar. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Roberto abrió la boca pero no salió ningún sonido. Carmen se puso pálida. Matías me miró con los ojos como platos. «Abuelo», dijo Matías con la voz temblorosa, «no puede hacer eso. Ellos son sus hijos». Ahí está la diferencia, pensé. Hasta en ese momento, Matías estaba pensando en los otros antes que en él mismo. «Hijo», le dije, «durante 19 años has sido más hijo para mí que mis propios hijos. Te has ganado cada peso de esta herencia con tu cariño y tu compañía». Roberto finalmente reaccionó. «Papá, esto es una locura. No puede dejarle todo a él. Es adoptado, ni siquiera es familia de verdad», gritó sin pensar, con la cara roja de la bronca. Esas palabras me dolieron más que una puñalada. «¿Familia de verdad?», le pregunté. «¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme sin que fuera mi cumpleaños o Navidad? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba mi salud?
¿Cuándo fue la última vez que te quedaste más de una hora en esta casa? Roberto no supo qué contestar. Carmen intentó un enfoque diferente. Papá, entiendo que esté enojado con nosotros. Quizás no hemos sido los mejores hijos últimamente, pero podemos cambiar. No tome decisiones de las que se pueda arrepentir. Carmen, le dije, no estoy enojado. Estoy triste. Estoy triste de que hayan necesitado la amenaza de perder una herencia para recordar que tienen un padre vivo. La reunión terminó mal. Roberto se fue gritando que iba a impugnar el testamento. Carmen se fue llorando, diciendo que éramos injustos con ella. Matías se quedó conmigo, pero estaba muy alterado. Abuelo, me dijo, no quiero causar problemas en la familia. Tal vez debería rechazar la herencia. Matías, le contesté, la única manera que tienes de causarme problemas es rechazando algo que te doy con todo mi amor. Tú no rompiste esta familia. Esta familia ya estaba rota desde hace años. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Roberto vino con un abogado amenazando con demandas. Carmen venía todos los días a llorar y a pedirme que reconsiderara. Sebastián finalmente apareció después de enterarse por sus hermanos, furioso, gritándome que era un viejo loco que no sabía lo que hacía. Pero ya era tarde. Los papeles estaban firmados, el testamento estaba depositado en la notaría y mi decisión era definitiva. Lo que más me dolió durante esos días fue ver cómo trataban a Matías. Roberto le gritó que era un manipulador que me había lavado el cerebro. Carmen le dijo que debería estar avergonzado de robarle la herencia a los hijos verdaderos. Sebastián directamente lo amenazó, diciéndole que se las iba a pagar cuando yo me muriera. Y Matías, en lugar de defenderse, venía a pedirme que cambiara mi decisión para que la familia volviera a estar en paz. Abuelo, me dijo una tarde mientras tomábamos mate en el patio, no vale la pena que se pelee con sus hijos por mí. Yo lo quiero igual, con herencia o sin herencia. Ahí fue cuando me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. Este muchacho estaba dispuesto a renunciar a una fortuna para que yo tuviera paz familiar, mientras mis hijos de sangre estaban dispuestos a destrozar mi paz para conseguir esa misma fortuna. Matías, le dije, ¿sabes por qué decidí dejarte todo? Él negó con la cabeza. Porque durante 5 años has demostrado que me querés por quien soy, no por lo que tengo. Porque has estado acá cuando me dolía la espalda, cuando me sentía solo, cuando necesitaba compañía. Porque has elegido venir a esta casa cuando podías estar en cualquier otro lado haciendo cosas de jóvenes. Porque has cuidado a este viejo como si fuera tu tesoro más preciado. Pero, abuelo, insistió, la sangre es la sangre. No, hijo, le contesté, la sangre es solo sangre. La familia se elige todos los días con acciones, no con genes. Y vos me elegiste como tu abuelo mucho antes de que yo te eligiera como mi heredero. Pasaron 2 años desde esa reunión familiar. 2 años en los que aprendí muchas cosas sobre mi propia familia y sobre la naturaleza humana. Roberto intentó impugnar el testamento, pero don Ernesto había hecho un trabajo perfecto. Todo estaba en regla. Yo estaba en plenas facultades mentales cuando firmé y tenía derecho absoluto de dejar mis bienes a quien quisiera. La demanda fue rechazada y Roberto tuvo que pagar las costas del juicio.
Carmen intentó un enfoque diferente. Empezó a venir más seguido, a quedarse más tiempo, a traer a sus hijas para que me conocieran mejor. Pero era demasiado obvio que lo hacía con la esperanza de que cambiara mi testamento. Me preguntaba constantemente si necesitaba algo, si quería que me llevara al médico, si quería que me cocinara. Pero era un cariño forzado, interesado. Se notaba la diferencia con el cariño genuino que me había demostrado Matías durante años. Sebastián directamente cortó relación conmigo. No volvió a pisar esta casa. No me llamó ni siquiera cuando me internaron por una neumonía el año pasado. Su hijo, mi nieto de sangre, creció sin conocerme porque su padre había decidido que yo ya no existía para ellos. Pero ¿saben qué? No me dolió tanto como pensé que me iba a doler, porque había aprendido que es mejor estar solo que estar con gente que te quiere por interés. Matías, mientras tanto, se recibió de técnico en electrónica y consiguió un buen trabajo en una empresa de la ciudad, pero siguió viniendo a verme con la misma frecuencia de siempre. Siguió preguntándome cómo estaba, siguió ayudándome con las cosas de la casa, siguió siendo el nieto que cualquier abuelo soñaría tener. Y lo más lindo de todo, se casó con Sofía y me pidió que fuera su padrino de bodamiento. «Abuelo», me dijo, «usted es el hombre más importante de mi vida. No puedo casarme sin que esté ahí para darme su bendición». La boda fue hermosa. Matías había invitado a Roberto, Carmen y Sebastián, pero ninguno vino. Roberto mandó una excusa diciendo que tenía trabajo. Carmen dijo que las nenas estaban enfermas. Sebastián ni siquiera contestó la invitación, pero estaba lleno de los amigos de Matías, de los compañeros de trabajo de Sofía, de los vecinos que me conocían desde hacía años. Y yo estaba ahí, en primera fila, viendo cómo el muchacho que había elegido como mi verdadero nieto empezaba su propia familia. Durante el brindis, Matías tomó el micrófono y dijo algo que me emocionó hasta las lágrimas. Quiero agradecerle especialmente a mi abuelo Aurelio, que está acá presente. Él me enseñó que la familia no se define por la sangre sino por el amor. Me enseñó que ser hombre significa ser responsable, trabajador y leal. Me enseñó que el respeto se gana con acciones, no con palabras. Y sobre todo, me enseñó que nunca es tarde para elegir a tu verdadera familia. Todos los invitados me miraron y aplaudieron, y yo sentí que había valido la pena cada decisión que había tomado. A veces uno se pasa la vida sembrando en tierra infértil, sin darse cuenta de que quien más merece la cosecha no siempre lleva tu apellido. Y ese día, viendo a Matías feliz con su nueva esposa, entendí que mi cosecha había crecido en el lugar más inesperado. Hace 6 meses me diagnosticaron un problema en el corazón que no tiene solución. Los médicos me dijeron que me quedan tal vez 1 o 2 años de vida si tengo suerte. Cuando se lo conté a Matías, se puso a llorar como un niño. «Abuelo, no me puede dejar solo», me dijo abrazándome. «No te voy a dejar solo, hijo», le contesté. «Te voy a dejar con todo lo que construí durante mi vida y con todo el amor que te tengo guardado en el corazón». Ayer Roberto vino a verme después de casi 1 año sin pisar esta casa. Se sentó en el sillón donde solía sentarse cuando era niño y me dijo: «Papá, sé que nos equivocamos. Sé que no fuimos los hijos que usted merecía. ¿No podríamos intentar arreglar las cosas?». Yo lo miré y vi al niño que había sido.
al joven que había ayudado en el taller, al hombre que había criado con tanto amor. Y sentí pena. Pena porque había llegado tarde, pena porque había necesitado saber que me estaba muriendo para recordar que tenía un padre. «Roberto», le dije, «te perdono por no haber estado cuando te necesité. Te perdono por haber elegido otras prioridades sobre tu padre. Pero no puedo cambiar mi testamento. No sería justo para Matías, que estuvo acá cuando vos no estabas. No sería justo para mí, que necesité un nieto de verdad y lo encontré en él». Roberto se fue sin decir nada más, pero esta vez no se fue enojado. Se fue triste, y esa tristeza me dijo que por fin había entendido todo. Anoche Matías vino a cenar como todos los viernes desde hace 5 años. Sofía había cocinado mi comida favorita y habían traído helado de postre. Mientras comíamos, me contaron que están esperando un bebé. «Abuelo», me dijo Matías, «si es varón se va a llamar Aurelio, como usted». Ahí me emocioné de verdad. Mi nombre iba a continuar, no a través de mis hijos de sangre que me habían olvidado, sino a través de este muchacho que me había elegido como su abuelo y ahora quería honrarme dándole mi nombre a su hijo. Si ustedes llegaron hasta aquí escuchándome, les agradezco de corazón por haberme acompañado en esta historia. Y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar lo que me pasó. Para ayudar a este canal, suscríbanse aquí y compartan este video porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Lo que aprendí en estos 71 años es que la familia verdadera no la determinan los genes, la determina el corazón. Mis hijos de sangre me dieron la espalda cuando más los necesité, pero mi nieto adoptado me dio una familia nueva cuando creí que ya no tenía ninguna. Al final, lo único que importa no es de dónde vienen las personas que te quieren, sino que realmente te quieran. Y ese amor, cuando es verdadero, vale más que toda la sangre del mundo. ¿Y ustedes qué harían en mi lugar? ¿Elegirían la sangre por encima del amor verdadero? ¿O harían como yo y se quedarían con quien realmente los eligió? Cuéntenme qué piensan y desde qué ciudad me están escuchando, porque al final todos merecemos tener una familia que nos quiera de verdad. Vengan de donde vengan esas personas que nos abrazan cuando más lo necesitamos.